Muy bien, pues, ¿en qué me quedé? Domingo pasado, ¿verdad? Llegamos solo a ver 3 puntos acerca de la oposición, cómo es que el enemigo se levanta y trae oposición, ¿verdad? Hablábamos acerca de entender cuando Dios en su soberanía establece su voluntad y a veces pareciera oposición, pero en realidad es el Señor simplemente cerrando la puerta, ¿verdad? Pero hay otras ocasiones en las que puertas cerradas u oposición significa que el enemigo se ha levantado y quiere frenar lo que Dios va a hacer o quiere hacer para con nosotros. Ejemplos bíblicos, vimos el ejemplo de Daniel, que él oró al Señor y clamó porque grande era la visión, y la escritura dice que vino uno de los arcángeles ahí con Daniel y le dijo: desde el primer día que empezaste a orar, el Señor ya había traído respuesta a esa visión, pero durante 21 días, que fueron los días que Daniel ayunó, dice, el príncipe de Persia se me opuso. Empezó a hablar acerca de lo que sucedió en las regiones celestes, como dice el apóstol Pablo. Hay oposición. El apóstol Pablo dice en la carta a los tesalonicenses: quise ir a ustedes, pero Satanás se me opuso. Hubo oposición del enemigo, hubo barreras del enemigo que frenaron el propósito. Y hablábamos acerca de que la oposición al propósito de Dios es algo que por naturaleza va a acontecer, ¿verdad? Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Habla al enemigo, le dice: todo lo que quieres frenar, quieres hacer tropezar el propósito en mi vida. Entonces entendíamos también que la oposición no es humana, la oposición es espiritual. ¿Se entendió ese punto? Sí, para que no se ande peleando con el vecino y con la vecina y con el taxista que se le atraviesa y con el con el presidente y que con el otro. No, la oposición no es humana, la oposición es espiritual. Es espiritual. Amén. Así que hay que estar consciente del ambiente espiritual al que nos exponemos continuamente. Y luego empezamos a hablar de cómo es la oposición, cuando hay cambios en nuestras vidas, cuando Dios nos quiere llevar a más, cómo es esta oposición. Y vimos, número 1, el engaño y la mentira, ¿verdad? El enemigo, por medio de engaño y de mentira, busca frenar el propósito de Dios en nuestras vidas. Vimos que la clave para la victoria era permanecer en la verdad, en la palabra. Número 2, él se opone con tentación para pecar. Nos va a llevar a tentación. La clave para la victoria es responder con la palabra y, muy importante, huir de la tentación y resistir al diablo. Okay, es importantísimo, porque les decía el domingo que muchos huyen del diablo y tratan de resistir la tentación. La escritura es bien clara: huyamos de la tentación y resistamos al enemigo. Acuérdense, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22, ¿verdad? Y luego hablamos también acerca de la acusación y la condenación, que es otra artimaña del enemigo para tratar de frenarnos. Y en Romanos capítulo 8, acompáñame porque ese ya no lo alcanzamos a leer el domingo pasado. En Romanos capítulo 8 vemos la clave para la victoria en nuestras vidas ante la acusación y ante la condenación. Dice la escritura: ahora pues, diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al. La clave para la victoria contra la condenación del enemigo es andar en el Espíritu. Si tú y yo andamos en el Espíritu, amada iglesia, te tengo una buena noticia: no hay ninguna condenación. En Cristo Jesús podemos ser libres de toda acusación cuando tú y yo caminamos y vivimos en el Espíritu. Ahora sigamos adelante y veamos el punto número 4. ¿Qué artimaña usa el enemigo en oposición? Y es la división y la falta de perdón.
la división y la falta de perdón. Una de las artimañas y de los golpes más bajos que el enemigo trae a un creyente que está siendo transformado y cambiado por la obra de Dios es justamente esto: tratar de dividir y tratar de poner amargura en el corazón del creyente. Porque toda amargura, escuche esto, toda amargura impide crecer. Toda amargura impide crecimiento. Va a ser una raíz que daña y perjudica nuestro avance. Así que el enemigo va a tratar de sembrar división continuamente en nuestro corazón. División con nuestra familia, división con nuestra familia de la fe, división con nuestros hermanos, división en el cuerpo de Cristo. Y esa es una lucha que continuamente nos vamos a estar librando. En segunda de Corintios, capítulo 2, verso 10 y 11, el apóstol Pablo en esta segunda carta está dándole continuidad a lo que se habló en la primera carta a los Corintios acerca de un hombre que había pecado y pedía que se hiciera ahí sobre de él una administración, ¿verdad? Y dice la escritura, verso 10, al que ustedes perdonen, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es el pasaje que usamos central para esta enseñanza. Y el tema que está hablando el apóstol Pablo es el perdón. A quien ustedes han perdonado, también yo le perdono. Y él les dice, perdonándonos unos a otros. En las mismas cartas que el apóstol Pablo envía a la iglesia, uno de sus consejos continuos es el perdón. Perdónense, soporten las cargas los unos de los otros. Y otro tema central de las cartas del apóstol Pablo es la unidad. Pablo se preocupaba mucho por la unidad de la iglesia. Es más, la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo inicia con esta preocupación en su corazón para con ellos. Él está preocupado porque la iglesia de Corinto empezó a crecer y vinieron varios pastores a predicarles a la iglesia de Corinto. Y al venir varias personas, los de Corinto empezaron a agarrar partido con diferentes pastores. Y en primera carta a los Corintios, capítulo 1, si quiere acompáñeme por favor, en el verso 10 en adelante, me gustaría que leyéramos esto. Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén, esto es importante, ¿qué dice? Perfectamente unidos. Amados, hay una posibilidad de estar perfectamente unidos. ¿Cuántos matrimonios están perfectamente unidos? Uy, qué amén tan aguado. Los invito el sábado sin falta, 100 pesitos, no se va a arrepentir. Podemos estar perfectamente unidos. Es impresionante esta palabra. El apóstol Pablo ora, dice, ruego para que no haya divisiones y para que estén perfectamente unidos. Yo oro para que Castillo del Rey Cancún esté perfectamente unido en el nombre de Jesús. Sus matrimonios estén perfectamente unidos. Sus familias estén perfectamente unidas en el nombre de Cristo Jesús. En una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11, Pablo habla de su preocupación. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro o Cefas, yo soy de Cristo. Y Pablo les hace esta pregunta muy interesante. ¿Acaso está dividido
Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y el apóstol está con esta preocupación de decirle: no haya contienda, no haya división entre ustedes, pues Cristo no está dividido. Así que nosotros somos llamados a la unidad en Cristo Jesús. El problema de esto es que la unidad es un propósito de Dios para nuestras vidas, y todo propósito sufre oposición. Por lo tanto, la oposición ante el propósito de la unidad va a ser la división y falta de perdón. Es muy común que mientras más nos entrelazamos, más expuestos estamos el uno del otro. Por eso los matrimonios tienen tantas situaciones, porque es una relación de pacto, porque nos abrimos por completo el uno al otro, porque sabemos de qué pata cojeamos cada uno, porque sabemos qué necesidad tiene alguno. Y eso se puede usar tanto para bien como para dañar, como para golpear y para causar división en el matrimonio. En las familias de la fe, en las iglesias, hay conflictos, hay luchas. Doy gracias a Dios porque Castillo del Rey Cancún se ha mantenido sano por muchos años. Durante todo este tiempo, para la gloria y honra de Dios, no ha habido una división de congregación como en otros lugares sucede. Hay muchos lugares donde divisiones de iglesias son comunes, donde pasan, donde la mitad de la iglesia se divide, y hay este tipo de luchas y conflictos. Y por la gracia de Dios y por la sanidad que Cristo ha traído a nuestros corazones, no hemos atravesado una situación así, pero no nos exenta de que haya situaciones entre algunos de nosotros. Ha habido roces entre nosotros. Es más, ¿alguien quiere dar algún testimonio? No se crea. Ha habido luchas. Hemos tenido campos de verano donde estamos muy contentos y en las fotos salimos bien bonitos, pero nos agarramos del chongo, aleluya. Que porque el taller no terminó a tiempo, y que porque tú, y que porque yo. Y ha habido luchas entre nosotros. Entre servidores ha habido luchas. Ahí los ven bien guapos, ahí recibiéndolos y sentados y todo, pero tienen su carácter. Aleluya. Y vemos luchas, hemos tenido luchas y conflictos, pero por la gracia de Dios y para la gloria de Dios hemos sabido sobrellevar y hemos mantenido una unidad en medio de nosotros. Amados, debemos de mantener ese corazón. Mucha gente piensa y dice: no, es que yo no me quiero involucrar, porque cuando te involucres empiezan los problemas. Pues a lo mejor tú eres el del problema. ¿No lo has pensado? Que nomás te involucras en algo y se sueltan los problemas. Amados, debemos de orar por la unidad y mantenernos en la unidad, porque el enemigo va a buscar separar y dividir y romper con eso. Porque cuando viene la división, amados, cuando pega la oposición y logra dividirnos, se frena el avance que podamos llevar. Porque al haber división, una persona jala para un lado y otra persona va para otro, y no hay avance. Lo mismo con la falta de perdón. El enemigo siembra algo en el corazón y siembra una amargura que provoca que nuestro carácter no pueda ser formado y dejemos de crecer. Toda persona que tiene falta de perdón tiene un problema grande de carácter en su interior que tiene que ser tocado. Toda persona que tiene ahí una raíz de amargura en su corazón, es una situación de carácter que tiene que ser tratada y formada por la gracia del Señor. De lo contrario, amados, hay un estancamiento, y cuando nos estancamos, la oposición logró su objetivo. Ahí nos quiere tener el enemigo, ahí nos quiere tener sin crecer, ahí nos quiere tener sin avanzar, y por eso levanta esa oposición. Efesios capítulo 4, verso 26 y 27, el apóstol Pablo da un consejo que muchos cristianos agarran medio curiosamente, y me gustaría que lo analicemos juntos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol
sobre vuestro enojo. Verso 27, por favor. No den lugar al diablo. Digo que muchos cristianos lo agarran curiosamente porque les encanta enojarse. Y dicen, la Biblia dice que me puedo enojar. Y viven enojados y ahí airándose. Pero la Biblia es bien clara, dice, el enojo es un sentimiento natural que puede haber en nosotros. Nos enojamos ante injusticias. Nos enojamos ante situaciones que pasan a nuestro alrededor y es natural. Nos enojamos porque algo nos hicieron o algo nos pasó. Nos enojamos entre nosotros a veces. Hay enojos. Pero dice la Escritura bien claramente, no pequen. Número 1, no pequen. Si te enojas, no peques. Si te enojas y maldices, ya pecaste. Si te enojas y blasfemas, ya pecaste. Si te enojas e insultas, si te enojas y hablas contra tu hermano, si te enojas y dice la Escritura que aquel que llama fatuo a su hermano, tonto a su hermano, dice la Escritura que ya el tal es homicida. Y eso ya es pecar. Amados, si te enojas y ya hiciste una acción que provoca pecado, ya de ahí faltamos al consejo del apóstol Pablo. No peques. Número 2, no se ponga el sol sobre tu enojo. Ok, te enojaste, no pecaste, no dijiste nada que no debes de decir, pero te quedaste enojado. El siguiente consejo de Pablo es que no pase el día con ese enojo. Resuélvelo, trátalo, háblalo, exprésalo, ¿verdad? Que no puedas contenerlo, porque se hace un problema en el interior, se hace una raíz de amargura y tenemos que abrirnos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no pasen días enojados. No pasen días enojados. Ayer hablábamos con los matrimonios y les dábamos este consejo: cuando se peleen, no se dejen de hablar por el amor de Dios. No se apliquen la ley del hielo, eso es de mundanos. No dejen de hablarse, no tomen una actitud de no dirigirse la palabra, de ser cortantes. No lo hagan. No se ponga el sol sobre su enojo. No dejen que pasen días, que pasen momentos. ¿Por qué? Porque la siguiente consecuencia que podríamos exponernos es, verso 27, dar lugar al diablo. Lo que empezó con un enojo no controlado, no tratado, no solucionado, llevó o a pecar, o a durar días enojados, o a darle lugar al diablo. Y el enemigo es lo que está buscando: poder traer esa división, poder romper con la unidad, poder romper con el corazón, ¿verdad?, que perdona. Amados, tenemos que mantenernos en esta perfecta unidad que la palabra nos invita y nos llama. Amén. Ahora, ¿cuál es la clave para la victoria? La clave para la victoria es hacer del perdón parte de nuestro estilo de vida. El perdón debe ser una práctica natural de todo creyente. Un cristiano, amados, debe de saber pedir perdón. ¿Recuerdan en matrimonios que aprendimos esto? Pídanse perdón. No se inviten tacos para contentarse. Digo, invítenselos, ¿verdad? Pues ya, ¿qué queda, verdad? Pero no hagan acciones para sustituir el perdón. Pídanse perdón con sus labios. Perdóname por lo que hiciste. Esposas, díganle a sus esposos: te perdono por ser como eres. No es cierto, también pidan perdón ustedes, hermanas. Pidámonos perdón el uno al otro. No sustituyamos acciones para tratar de contentarnos. Porque mucha gente hace eso. O sea, dejamos que se nos pase el enojo y contamos hasta 10, como nos enseñó Chabelo. Y entonces, cuando llega el momento, dejamos que pase, pero no lo solucionamos. La Escritura nos dice que perdonemos.
Jesús, hablando de la adoración y de la ministración al Señor, trayendo nuestras ofrendas, dijo: si tú, cuando llegas al altar y traes tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice la Biblia? Deja ahí tu ofrenda, ve y arregla el problema y luego vienes y presentas tu ofrenda. El Señor dice: déjala ahí, porque vas y te emocionas allá, ya no regresas. Aleluya. Ya te contentas. Ay, que vende. Hoy te invito a un cafecito. ¿Ah? ¿Por qué traigo 200 pesos de más? Chis. Traigo 500 de más, qué raro. Pues te invito a algo de comer. No, deja ahí tu ofrenda. Ahora, lo que está hablando Jesús ahí era el sistema de sacrificios que estaba sucediendo todavía y era su presentación delante de Dios. Jesús le permite al pueblo que siguieran presentando esas ofrendas, aunque Cristo es la perfecta ofrenda, ¿verdad? Pero Él les decía su adoración a Dios cuando vayan delante de la presencia de Dios. El apóstol Pablo lo presenta de esta manera. Dice: amados hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Y está hablando de la adoración que ofrecemos a Dios. Y dice la Biblia que en la adoración que le ofreces, si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, resuélvelo y luego presenta tu adoración. Es un mandato del Señor para nuestras vidas. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser pacificadores, tenemos que ser personas que solucionan, ¿verdad? Los conflictos que pueda haber entre unos y otros. Y uno de los pasajes más fuertes de la Biblia es cuando Jesús les dijo: si ustedes no perdonan, tampoco mi Padre les perdonará. Y ya ahora sí, seguimos avanzando metas y metas de pedir perdón, y si nada nos convence, pues ya ni modo que esto no nos convenza, amados. Si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre en los cielos nos perdonará a nosotros. Amada iglesia, el perdón debe ser parte de nuestra vida. Hablemos perdón, pidamos perdón, también pidamos perdón. Hermanas, encarecidamente en el amor de Cristo, pida perdón también. Porque a veces el esposo es el que termina pidiendo perdón y la que chocó fue ella. Te pido perdón por prestarte el carro y es un testimonio que me contaron hace unas semanas. Pidámonos perdón en el nombre de Jesús. Amén. Es más, pídele perdón de una vez a su esposa. Ahí, voltease y dile: perdóname. No tenga miedo, dígale, perdóname a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, y dile: perdóname. Ahora dígale: te perdono en el amor de Cristo. Número 5, otra artimaña del enemigo, oposición, es el robo de la palabra. Él busca engañar, nos trae tentación para pecar, nos trae división, ¿verdad? Y falta de perdón, trae condenación sobre nuestras vidas. Y número 5, roba la palabra. En Marcos, capítulo 4, el Señor Jesucristo está enseñando acerca de la parábola del sembrador. Y dice, verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Verso 15, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Los del camino, dice, son los que oyen la palabra, pero enseguida viene ¿quién? ¿Viene quién? ¿Y qué hace? Quita la palabra que se sembró en sus corazones. No es tu falta de memoria,
Es el chanclas que te anda quitando la palabra. No es que tengas mala memoria, no es que tengas ahí problemas de comprensión y retención. Es el enemigo que roba la palabra. Ahora, eso es mucho más que solamente olvidarnos. Es algo espiritual. La palabra, amada iglesia, la palabra produce vida en nosotros. Lo dice la Escritura de sí mismo, ¿cierto? Que cumple el propósito con el cual es enviada, ¿qué? La palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Entonces, la palabra produce algo espiritual, produce algo en nosotros. Lo que hace el enemigo es robar esa producción y no se produzca nada en nosotros. Por eso hay muchos creyentes que se congregan todos los domingos, que no faltan a ninguna reunión, que no faltan a ninguna enseñanza, que han pasado por todos los cursos, que han aprendido todas las cosas, pero siguen practicando los mismos pecados y las mismas luchas y tienen los mismos problemas que antes de conocer a Cristo. Porque la palabra no está produciendo nada en el corazón del hombre. El diablo la está robando. No solamente es olvidar la palabra. No solamente es una cuestión de memorización. Es una cuestión de producción en el interior. ¿Qué hace la palabra? Hay momentos de ansiedad y a veces la palabra viene sobre nosotros y trae paz a nuestro corazón. Que el Señor guardará nuestros pensamientos y estaremos en completa paz con Cristo Jesús. Y recibimos paz. Pero de repente empezamos a tener ansiedad otra vez, miedo otra vez, temores otra vez. ¿Qué está pasando ahí? El enemigo está robando lo que la palabra produce en nuestro corazón. Y eso es una oposición del enemigo. Es una oposición. Y tú y yo debemos de aprender a pelear contra eso. Debemos de aprender a permanecer y hacer buena tierra, a preparar nuestro corazón para que la palabra que caiga, el enemigo no pueda robarla. Que nuestro gozo pueda afirmarse y profundizarse. Amados, escuche algo por favor. Cuando reciba una palabra, cuando lea la palabra, cuando se congregue el domingo para recibir palabra, crea la palabra. Crea la palabra. Aplique la palabra, tome notas de la palabra, estudie la palabra y viva la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite. En ella medita los domingos. No, perdón. En las células. De día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, todo negocio, toda situación familiar, toda situación con sus hijos, prospera. Porque ha meditado en la palabra. No así los malos, que son como el polvo, que son arrebatados con el viento. Amados, la palabra produce algo en nosotros y el enemigo va a buscar continuamente quitar el propósito de esa palabra. Y esa es su oposición. Dios nos dio una palabra cuando nos cambiamos a este lugar. No se me va a olvidar nunca. No teman manada pequeña, porque me ha placido darles el reino. Fue una palabra que el Señor nos dio, pero continuamente el enemigo quería venir y robar la palabra. Y traía temor a nuestros corazones, traía preocupación a nuestros corazones. Y ese es el objetivo de la oposición contra el robar la palabra, con el robar la palabra. Ahorita que estamos en cambios, en avance, el enemigo ha querido venir a robar la palabra. Pero hay una palabra de Dios y déjeme decir algo importante. La palabra de Dios permanece para siempre. No es anulada, no se apaga, no expira. Amados, permanece. Por eso el enemigo la quiere robar.
porque no se anula en el corazón. Por eso la quiere quitar para que no la tengas. Pero poseamos la palabra. Amada iglesia, creamos la palabra. Vivamos la palabra. Dejemos que la palabra de Dios pueda afirmarse en nosotros y no haya un robo, ¿verdad?, de la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. La clave para la victoria es guardar y meditar en su palabra. Guardar y meditar en su palabra. Que las palabras que recibimos, amados, podemos caer en una... ahora sí me robó la palabra el diablo. En una repetición constante, podemos en acostumbrarnos en lo que yo les comparto, en lo que yo les hablo semana a semana. Y una de las luchas de los pastores es que el pastor les predica acerca de algo y la iglesia lo recibe lindamente, pero viene otro pastor de otro lugar y comparte exactamente lo mismo y ¡wow! Lo que habló el Señor, porque nos acostumbramos a que les estamos impartiendo y compartiendo continuamente. Mire, hermano, le voy a decir algo. Yo tengo un temor reverente por predicarles una buena palabra todos los domingos. Todos los domingos. Llevo 9 años y el temor no se me quita. Y tengo una preocupación continua porque la palabra sea una buena palabra. Ahora, no estoy en contra de que alguien venga y comparta y lo que ya les he enseñado, otros se lo enseñe y conozca y crea. Lo que quiero y lo que deseo y lo que oro por ustedes, amada iglesia, es que cada vez que nos expongamos a la palabra cumpla su propósito en nosotros. Ahorita estamos hablando de oposición. ¿A qué lo estoy animando? A que pelee las batallas, a que se levante contra la oposición, a que crea en la victoria del Señor para su vida, a que no vivamos en una derrota. ¿Cómo estamos? Y decimos bendecidos, en victoria, pero bien aguados. Si así es andar bendecido en victoria, pues mejor no. Mejor en derrota, como los Rayados, semana a semana. Quería decirlo porque esta semana es el clásico y hay que estar orando, hermanos. Y que vivamos en victoria en el Señor. Que vivamos creyéndole al Señor. Ahí hay que depender, escuche esto, hermano, hay que depender más de la palabra que de las emociones. Porque muchos cristianos vivimos dependiendo de las emociones. Ahora, las emociones no son pecado ni son malas, lo aprendimos en vida discipular. Es parte de lo que con lo que Dios nos diseñó. El problema es cuando las emociones dominan. Es que siento, es que siento, es que siento, es que siento. Y vivimos tratando de sentir para poder ser guiados. Siento orar, siento oír, siento. Va a haber momentos en que no sientas. ¿Qué vas a hacer cuando no sientas? ¿Sí me explico? Necesitamos ser guiados por la palabra y la perfecta voluntad del Señor en nuestras vidas. Solo la palabra puede producir esto en nosotros. Amén. Entonces, recapitulando otra vez, ¿qué usa el enemigo? ¿Cuáles son sus artimañas? Número 1, engaño, mentira. Número 2, tentación a pecar. Número 3, acusación y condenación. Número 4, división, falta de perdón. Número 5, el robo de la palabra. Y número 6, y quise dejarlo hasta el final porque es un tema que a lo mejor tenemos que estirar un poquito. Y es que el enemigo también trae enfermedad. A veces el enemigo, una de sus artimañas es enfermar. Ahora, tenemos que ser muy sabios en lo siguiente. Vivimos, amada iglesia, en un mundo caído y en un mundo donde
hay consecuencia del pecado. El Señor le dio un propósito al hombre cuando lo puso en el jardín, en el huerto del Edén. Ese propósito se rompió por culpa del pecado. Y cuando entró el pecado vino este rompimiento. Pero junto con ese rompimiento vino una esperanza por parte de Dios de que habría una restitución y una restauración entre el propósito de Dios y lo que el enemigo quiso romper y traer. Es por eso que gracias a Jesucristo nosotros somos libres de la maldición del pecado y de la carta de decretos que estaba en nuestra contra. Pero una de las consecuencias es la decadencia del cuerpo y la enfermedad. Y hoy en día el enemigo se ha aprovechado de esto para levantar esta oposición contra el propósito de Dios y contra lo que Dios quiera traer entre nosotros. Amados, vivimos en un mundo donde ya todo enferma. El agua enferma. Las verduras y las frutas ya se les ponen químicos y se les ponen un montón de cosas y la carne y ya estamos, amados, pues expuestos. Pero podemos hacer la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que ninguna cosa mortífera nos haría daño. Y echarse su McDonald's a gusto. No, no se crea. Pero el enemigo va a querer usar la enfermedad para frenar el propósito. Y hay momentos en los que Dios en su soberanía, Él va a permitir ciertas cosas que no entendemos y es muy difícil pararnos a explicar aquí el por qué. ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Mi pastor, Alfredo Ferrara, enfermó de COVID. Y mientras otros pastores también se enfermaban y sanaban, mi pastor partió a la presencia de Dios. Yo puedo ponerme a luchar y decir, Señor, ¿por qué a mi pastor no? ¿Y por qué a los demás sí? Pero ahí es donde opera la soberanía y perfecta voluntad de Dios. Y aún el Señor permite este tipo de cosas que no entendemos. No entendemos y tardaría muchísimo tratar de explicarles. Y es más, aún al darles una respuesta, no traería consuelo o convicción a nuestro corazón. Porque nuestra mente finita no alcanza a comprender la mente infinita de nuestro Dios. Pero lo que sí podemos entender acerca de esto es que cuando el enemigo quiera traer enfermedad para destrucción, podemos orar y clamar por victoria del Señor. Podemos orar por los que están enfermos. Es más, hoy vamos a orar por los que están enfermos. Vamos a cerrar este tiempo con un tiempo de ministración por los que están enfermos. Y hay que entender la oposición del enemigo. ¿Cuándo es oposición? ¿Cuándo el enemigo trae esta oposición? Juan capítulo 9, versículo 1, dice de esta manera. Al pasar Jesús, Juan capítulo 9, verso 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y mira la respuesta de Jesús. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y esa es una pregunta que nos llegamos a hacer cuando el enemigo ataca con enfermedad o se opone con enfermedad. ¿Quién pecó? No vienen los amigos de Job y le dicen, Job,
Arrepiéntete de todo lo que hiciste, Job. Jobito, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque creen que una consecuencia de hacer algo malo es pecado. Ahora, sí es verdad, pero Jesús nos enseña algo glorioso aquí. No pecó él, ni pecaron sus padres. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, a veces, amados, enfermedad, limitación, no es tanto una consecuencia, puede ser una oposición que el enemigo trae, pero también es algo para que Dios se manifieste y se glorifique entre nosotros. Hermano Panchito, algunos lo conocen, el director, el encargado de hospitales, de que ahora los hospitales ahí en Monterrey, en Castillo del Rey, la Fe va a venir el jueves aquí con nosotros y va a orar. Y él decía, hermano Panchito, Señor, yo quiero orar por los de COVID, Señor, y por favor que me den mi permiso. Él tenía un gafet que lo permiten entrar a todas las áreas de los hospitales, pero no lo dejaban entrar porque pues era lo del COVID. Y Señor, por favor, te pido. Y dice, no, pastor, yo hasta de rodillas le pedí al Señor. Y toma la que le da COVID. Y estaba, ay Señor, ¿y por qué me dio COVID? Está bien angustiado, hermano Panchito. Y le dijo, pues no querías venir a predicarles a los del COVID. Ándale, predícales. Me metieron de infiltrado. Que les cuente Panchito, allá andaba, ore y ore por los enfermos y todos sanándose. Y él seguía malo y decía, Señor, ya sáname. Ya saqué a varios. No, pues órale, saque más. Y muchas veces el Señor para su gloria nos permite. Mi abuelita pasó por un proceso de cáncer muy fuerte. Y mi tita, cuando iba a sus quimioterapias, que eran por vena intravenosa, llegábamos ahí al hospital de las quimios y eran como un montón de sillones que había ahí. Y ahí sentaban a todos los pacientes. Y mi tita iba como un picnic, llevaba su bolsa con sus papitas, con sus lonches, con sus agüitas, ¿verdad? Y llevaba para compartir. Y llegaba ahí la tita a su terapia y se sentaba y la acompañábamos a veces. Y, mijo, ándale, repártele aquí a todos los que están aquí y compárteles, diles que eres pastor, diles que eres, ay, tita. Oye, vino mi nieto que es pastor y no, y ahí nos tenía todos predicándoles a los pacientes de cáncer. Y dentro de una lucha fuerte que pasamos como familia, una oposición, porque es un ataque al enemigo, Dios lo tornó para bendición y para bien. Y mucha gente llegó al conocimiento del Señor. Su doctor llegó al conocimiento del Señor, una persona de la India, ¿verdad? El doctor Sharman, ¿verdad? Llegó al conocimiento de Cristo, escuchó de la palabra de Dios. Eso solo Dios lo puede hacer, amados. Que en medio de una oposición que el enemigo quería para destrucción, Dios lo torne para bendición. Amén. Y amada iglesia, el enemigo puede usar esto. Ahora, no le tengamos miedo. Porque algunos pueden vivir con miedo de, ay, no me voy a enfermar, ay, no me voy a dar algo, y ay, no. Peleemos la buena batalla de la fe. Creámosle a Cristo. Creamos que por sus llagas hemos sido curados y hemos sido sanados. En el nombre de Jesús. Pero también creamos al propósito de Dios. Y cuando el enemigo quiera venir con enfermedad, digamos, bueno, Señor, ¿cuál es tu propósito en esto para que podamos creer? Mire cómo es una atadura del enemigo. Lucas capítulo 13, verso 16. Jesús dijo, y a esta hija de Abraham, ¿que qué? Que Satanás había ¿qué? Atado, la mujer que estaba encorvada. ¿Quién fue quien hizo esa obra sobre esa mujer? El diablo. Había atado 18 años, no se le debía ¿qué? Desatar de esta ligadura en el día de reposo. El enemigo trae oposición. Trae oposición. También dice en Hechos capítulo 10, en una de las predicaciones, de Pedro, en el verso 36, 37 y 38. ¿Lo tiene?
Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y que con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, y ahí va, y sanando a todos quienes, los oprimidos, ¿por quién? Porque Dios estaba con él. La oposición de enfermedad es del enemigo. Es del enemigo. Y otra vez, amados, por favor, no tengamos temor ante esto. Vivamos como dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Han escuchado han visto ese video de las hermanitas que están cantando? Es un grupo de damas ya de edad avanzada y eran como un ministerio, están cantando las hermanitas y dice, y cuando venga Señor, llévame, llévame Señor, como una canción de llévame Señor, y una hermanita grita, pero todavía no Señor. ¿No han visto eso? Ella dijo, sí Señor, está bien, me quiero ir contigo, pero todavía no. Y algunos podemos vivir con ese temor. Pero vivimos en un mundo caído, amados. Estamos expuestos. Pero hay una victoria de parte del Señor para nuestras vidas. Yo creo en la victoria. Y hay una promesa tremenda del Señor en los cielos nuevos y en la tierra nueva. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza ni enfermedad. Gloria a Dios. Porque una de las cosas que Dios quiere restaurar es la salud. La Biblia dice que del templo correría un río que era para sanidad de las naciones. Las hojas traían sanidad a las naciones. Pero ese río iba a brotar. Iba a traer sanidad. Y Jesús dijo algo interesante hablando de ese río. De su interior brotarán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo. Amados, hay poder en el nombre de Jesús para que experimentemos sanidad. Dios ha traído también ciencia para traer sanidad. Dios ha abierto puertas también para traer sanidad. Así que podamos creerle al Señor en la sanidad, pero también que vivamos con esperanza de que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El apóstol Pablo declaró cuando estaba hablando de la resurrección de Jesucristo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque mi Cristo ha resucitado. Él se levantó de entre los muertos y nos da vida juntamente con Él. Alguien le da la gloria al Señor y la alabanza. Hay victoria en su nombre. Jesús derramó su sangre para sanarnos. Isaías capítulo 53, verso 5, su palabra dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Santiago le enseña a la iglesia el siguiente principio, capítulo 5, verso 14 de Santiago: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los viejitos, nada se crea, llame a los ancianos de la iglesia, o sea, los líderes de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia. Si les hablo por teléfono, ya saben qué está pasando, hermano. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Podemos orar por los enfermos? Sí. Porque hay una corriente de pensamiento también donde dice: no, pues esa es la voluntad de Dios y hay que, pues ya que Dios lo que quiere hacer. No, es una oposición del enemigo.
Es una oposición del enemigo. Él quiere golpear. Ahora, la victoria más grande es la vida eterna. Es más, la respuesta más gloriosa a una oración de sanidad es la vida eterna. Cuando Dios responde con un cuerpo nuevo y con vida eterna. Yo quería que mi tita fuera sanada, pero Dios le dio un cuerpo nuevo. Y ahora está en presencia del Señor, alegrándose y gozándose. Yo quisiera que mi pastor hubiera sido sanado. Con todo este cambio lo extrañé de una manera tremenda, mi pastor. Tremenda, mi pastor. Pero Dios nos respondió con vida eterna. Amados, no tengamos temor. Pero cuando venga la enfermedad, peleemos la batalla. Creámosle al poder de Cristo. Creámosle al poder del Señor y sepamos que la victoria está en Jesús. El enemigo va a usar sus artimañas, el enemigo va a usar sus ataques contra el propósito de Dios en nosotros, pero también hay una clave, y es que el Señor nos da la victoria en todas las cosas. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Alguien le da la gloria al Señor en esta hora. Gracias, mi Dios. Hay victoria en tu nombre. Nuestra victoria está en Jesús. Nuestra victoria está en Jesús. Nuestra mirada, nuestro enfoque está en Jesús. La oposición no es derrota. La oposición no es una batalla perdida. La oposición es la oportunidad para que Cristo se glorifique y muestre su victoria entre nosotros. El apóstol Pablo dijo estas palabras, 2 Corintios capítulo 4, versos 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es la victoria que el Señor trae a nuestras vidas. Oposición no es derrota. Es más, oposición son las últimas patadas de ahogado del diablo, porque sabe que ya perdió. Porque sabe que la victoria está en Cristo Jesús. Y que lo que Él ha querido destruir, Dios lo tornará para bendición entre nosotros. Que lo que Él ha querido traer para oposición y destruir, Dios lo tornará para bendición entre nosotros. ¿Qué le parece si oramos y peleamos la buena batalla de la fe? ¿Le parece bien? Pongámonos de pie en nuestro lugar, por favor.